Hola, bienvenidos a esta masterclass de hoy, cuando el cuerpo no olvida, cómo se forma un síntoma y cómo iniciar su reparación. Soy Jesús Casla y es como siempre un placer abrir este espacio, estos espacios de compartir, de intercambiar, que nos sirven a todos para reflexionar, para pensar, para abrir puertas de conciencia y de comprensión. Durante la próxima hora, o quizás un poquito más de tiempo, vamos a hablar de descodificación biológica, lectura emocional del síntoma,
Y concretamente, como digo, el título de la masterclass de hoy, cuando el cuerpo no olvida, cómo se forma un síntoma y cómo iniciar su reparación. Y me refiero al síntoma en el sentido más amplio del término. Entendemos el síntoma como todo aquello que no fluye o no funciona como funcionaba o como fluía antes. O todo aquello que hoy ya no va como a ti te gustaría. Es decir, un problema. El síntoma, como digo, en la acepción más amplia del término. Antes de ir entrando en detalle sobre la masterclass, quisiera hacer una apreciación para ir delimitando el terreno. La primera de ellas es que no es esta masterclass. Esta no es ni pretende ser una charla motivacional. No es ni pretende ser una charla para diagnosticar o leer emocionalmente determinados síntomas. Esta masterclass sí es o sí tiene el propósito de abrir y crear un espacio de comprensión profunda del cuerpo y del síntoma, como decía, del lenguaje del cuerpo, que tantas y tantas veces expresa lo que no expresamos con palabras. Lo que calla la boca lo expresa el cuerpo. Por tanto, tengamos claro que el cuerpo nunca reacciona por error. No hay casualidades. En la vida no hay errores, en la vida hay consecuencias. Nada es casual, todo es causal, todo responde a algo, todo tiene un sentido, todo es resultado de algo. Y simplemente decimos que algo es casual cuando no le encontramos sentido o no intuimos de dónde viene o por qué ocurre o para qué ocurre. El cuerpo es el escenario de expresión del síntoma. Por tanto, el síntoma y su expresión corporal nos permite hacer esa lectura, esa búsqueda, esa comprensión. De modo que el cuerpo responde a una historia que aún está viva o a una historia que aún está pendiente. A situaciones, experiencias a las que no hemos puesto aún el punto final. Cosas que fueron vividas, afrontadas de determinado modo, sufridas y muchas veces cerradas en falso, por el simple hecho de que la persona no pudo o no supo en ese momento cómo reaccionar o cómo resolverlo. Y evidentemente la vida continúa y uno sigue adelante y muy a menudo pues vamos dejando atrás a nuestras espaldas traumas pendientes, experiencias y situaciones inadecuadamente gestionadas. Y eso queda ahí. Y el cuerpo luego expresa. Y delata ese bagaje de experiencias vividas, sufridas y no resueltas que hemos ido dejando atrás. El síntoma como memoria activa. Como decía previamente, concebimos el síntoma en el más amplio sentido de la palabra. El síntoma físico, anímico, en general cualquier cosa a la que podamos considerar un problema,
lo que no fluye o no funciona como antes, o lo que no fluye en tu vida como crees que debería fluir, o cosas que a ti te ocurren y a otros no, cosas que a ti se te repiten y a otros ves que no les ocurren. Por tanto, como digo, el síntoma es una información, es un mensaje, es una señal biológica, una expresión en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología, en nuestra biología. El síntoma, por tanto, manifiesta una memoria emocional activa, porque el cuerpo, como he dicho, y lo llevamos por título hoy en la masterclass, el cuerpo no olvida. Y el síntoma pone de manifiesto esa memoria que nunca se diluye de todo lo que hemos ido acumulando. Y que aunque uno no recuerde o no quiera recordar, o aunque uno lo bloquee, o a veces incluso tendemos a maquillarlo, a edulcorarlo, pero en nuestra memoria emocional, pervive la autenticidad de aquello que vivimos tal como lo vivimos. Y por eso el cuerpo manifiesta después todo eso que hemos vivido tal como lo hemos vivido, y el síntoma es la manifestación de ello. El cuerpo recuerda y delata lo que la mente olvidó o quiso olvidar, lo que la mente bloqueó o lo que a veces maquillamos, porque lógicamente, y también esto hay que comprenderlo, la vida continúa y uno pues tiene que seguir adelante. A veces no te puedes detener o no dispones de la calma y la paz o tranquilidad suficiente como para detenerte a pensar en las cosas que has vivido y la huella que hayan podido dejar. Vivimos en una sociedad que nos impone un ritmo frenético, prácticamente siempre. Y en ese ritmo frenético, pues quien más, quien menos, careces de ese impulso para meditar, reflexionar, pensar, hacer un pequeño stop y mirar hacia adentro. ¿Cómo se forma un síntoma? Si el síntoma, como decimos, es una adaptación biológica, el síntoma siempre tiene como origen un impacto, un conflicto, una situación traumática. Es decir, algo que en un momento determinado, en una situación determinada, se presenta en tu vida, o la vida te lo pone delante de forma inesperada, y supone que duda cabe un impacto emocional, algo inesperado que te saca de esa normalidad cotidiana en la que estás viviendo el momento. Y cuando se presenta esa situación inesperada, cuando recibes ese impacto emocional, no encuentras la forma de afrontarlo, no encuentras el modo de resolverlo, no encuentras los recursos o capacidades que en ese momento te podrían servir para gestionarlo adecuadamente, o no tienes claro cómo reaccionar. Y por tanto, cuando nos vemos inmersos en situaciones de esta índole, nuestra memoria emocional, nuestro inconsciente, toma el mando de la situación, toma el control y lleva a cabo las medidas oportunas. Medidas oportunas que son las adaptaciones biológicas, los síntomas, para
adaptarse a esa situación sobrevenida, traumática, impactante, difícil e inesperada. Evidentemente, está claro que esa situación inesperada puede tener más o menos intensidad y puede presentarse aisladamente o reiteradamente. Muchas veces, y creo que esto, quien más, quien menos, lo hemos vivido cada uno en su vida, pues a veces se repiten síntomas. A veces estamos incluso durante meses o años afrontando la reaparición de determinados síntomas. Y eso solo pone de manifiesto que nos estamos exponiendo a situaciones o escenarios similares. Y que por ser similares activan en nuestro cuerpo la memoria de cosas similares que ya en el pasado hemos vivido, sufrido y no pudimos o no supimos cómo resolver o gestionar. Evidentemente, en este trabajo de búsqueda, de reflexión, de introspección sobre lo que uno ha ido viviendo en la vida o está viviendo, hay que distinguir claramente dos pasos. Hay un primer y necesario paso que pertenece al plano aún mental racional, que es el de tomar conciencia. Identificar y comprender qué es lo que estoy viviendo. ¿Qué situación es la que puede estar llevándome al desequilibrio emocional, al síntoma? Pero, siendo ese paso, la toma de conciencia, el primero y, como digo, necesario, no representa todo el proceso. Sobre esto vamos a hablar a lo largo de esta masterclass, porque la toma de conciencia, como digo, es absolutamente necesaria, es el primer paso. Si no sabes a qué te enfrentas o qué es lo que te está desequilibrando en tu vida, pues difícilmente vas a poder hacer nada. Pero no es solo tomar conciencia, no es solo identificar y comprender. Hay que hacer algo más. Y de eso vamos a seguir hablando. Por tanto, en síntesis, el síntoma tiene siempre en su raíz, en la base, una situación traumática, algo que se ha presentado inesperadamente en la vida de la persona. Y la persona no ha tenido en ese momento ni el tiempo ni la capacidad para reaccionar o para hacer lo que hubiera debido o podido hacer. La persona o no dispuso o no empleó los recursos necesarios en ese momento. Vamos a poner un ejemplo al respecto, que creo que se puede entender fácilmente. La claustrofobia, la angustia, el miedo, sentirse en peligro en espacios cerrados, estrechos, en pasillos, ascensores, en lugares pequeños. Muchas veces, no digo siempre, pero sí muchas veces, la claustrofobia en su origen tiene la memoria de haber vivido ya el peligro, el riesgo, en un espacio tan estrecho, cerrado y pequeño como es el canal de parto. Si durante el nacimiento fue un parto demasiado largo o hubo algún tipo de dificultad y el feto tuvo dificultad respiratoria
sufrimiento fetal, eso quedó instalado ya en su memoria emocional. Evidentemente, el feto en ese momento, el niño en ese momento, no tiene las capacidades para comprender, para reaccionar. Simplemente queda registrado en su memoria profunda ese escenario, esa experiencia con esos matices. Riesgo, peligro, dificultad respiratoria, espacio cerrado, estrecho, angustia, ansiedad. Quedémonos en este punto con una especie de frase resumen. Si el cuerpo tuvo que adaptarse, es porque no pudo elegir. El cuerpo tuvo que adaptarse a algo y en ese entonces, en ese momento, no hubo elección posible. Niveles de inscripción del conflicto. Ahora, cuando hablaba del caso de la claustrofobia, como ejemplo, estaba haciendo alusión a lo que llamamos la memoria profunda. Yo decía previamente que nuestro cuerpo expresa todo lo que llevamos vivido y fundamentalmente los traumas o situaciones que no hemos resuelto. Y que es ese archivo donde está todo ahí acumulado. Y en esa búsqueda del origen de los problemas, del origen de los síntomas, vamos a esa memoria profunda que todos, al fin y al cabo, tenemos. Esa memoria profunda tiene 3 niveles, de los cuales los 2 más superficiales sí los hemos vivido en primera persona y el más profundo lo hemos heredado. Esos 2 niveles más superficiales, el más superficial es la memoria de la infancia. Lo que el niño o niña ha vivido, experimentado, observado, asumido en ese primer tramo de la vida, que podemos decir pues desde el nacimiento hasta los 9, 10, 11 años, básicamente, donde el niño y la niña está observando a diario, tomando como modelo todo lo que ocurre a su alrededor, en ese aprendizaje necesario para vivir su vida como adulto años después. Y tengamos muy presente que al fin y al cabo el pequeño mundo de los hijos, de los niños, es básicamente la casa, el escenario familiar. Ahí es donde toman como modelos válidos, porque son los que tienen, lo que ahí en ese escenario ocurra. El tipo de relación que observen entre papá y mamá, el ambiente que en casa genera esa relación entre papá y mamá, la relación que tengan por separado con él, con ella, él como modelo de padre y marido, ella como modelo de madre y esposa, el ambiente que ellos generan en casa como modelo válido para ellos. Porque claro, aunque sea un modelo disfuncional, es el que los hijos observan, es el que los hijos toman como referente. Y eso está ya en su memoria emocional. Hay que darle mucha importancia a esa memoria de la infancia. El segundo nivel de memoria profunda, un poco más profunda que el de la infancia, es la memoria uterina. Ese periodo de tiempo tan breve, apenas unos meses, 9 meses, en términos generales, que hemos vivido en el útero materno, en unión simbiótica con la madre, donde el embrión feto está conectado con ella y por eso sabe, siente, sufre, registra lo mismo que ella a la vez que ella, aunque lógicamente no tiene las capacidades
experiencias, recursos que sí puede tener ella para gestionar lo que ella vive, pero todo lo que ella vive es compartido y transmitido al embrión feto, que carente de todas esas experiencias o recursos que sí tiene ella, hará una interpretación sesgada, parcial y muchas veces equivocada de eso que ella vive, de eso que ella le transmite. Y todo eso, aunque sean experiencias de ella, se integra en la memoria emocional de él, del hijo. Y ahí está. Y ahí se queda. Como experiencias que ya le pertenecen a él o están en su memoria profunda, aunque hayan sido vividas y transmitidas por la madre. Yo siempre digo que la memoria uterina es probablemente la página más desconocida de nuestra historia, de la historia de cada uno, porque, claro, nadie tiene memoria consciente de lo que ha vivido en el útero materno y muchas veces pues tampoco le damos la importancia, ¿no? Aunque puedas llegar a comprender que a través de esa unión simbiótica te ha llegado tanto de lo que ella vivió, pero no le damos la relevancia real que sí tuvo. Pensamos que, bueno, al fin y al cabo, uno empieza a integrar su memoria, a enriquecer o nutrir su memoria a partir del nacimiento. No es así. Cuando naces ya llevas 9 meses absorbiendo e interpretando muchas cosas en ese pequeño mundo que es el útero, donde llega una transmisión emocional permanentemente de mamá y de lo que ocurra afuera a través de ella. Y el tercer nivel de memoria profunda, que es el que ya no hemos vivido en primera persona, sino que nos ha sido transmitido, lo hemos heredado, es el que corresponde al inconsciente familiar, a la memoria transgeneracional, a lo que se ha vivido en el clan familiar en las generaciones precedentes. Todos, al fin y al cabo, somos miembros de un clan familiar, te guste o no te guste. Sepas o no sepas algo de esa historia, te interese o no te interese, eres miembro y partícipe de esa historia. Y eres un eslabón más de esa larga cadena de generaciones y lealtades que te precede. Y como miembros del inconsciente familiar, estamos implicados, sin saberlo o sin pretenderlo, en los anhelos de supervivencia del clan familiar. El clan familiar es una estructura sistémica que tiene como prioridad la supervivencia y estabilidad emocional del clan por encima de los intereses del individuo. Y claro, esto a veces genera una cierta problemática, porque no siempre están en sintonía los anhelos personales con las imposiciones grupales. Y a veces no es fácil armonizar tu anhelo de ser tú mismo, tu anhelo de diferenciación, con las lealtades que te impone el clan. Y al fin y al cabo, el inconsciente familiar, en ese anhelo prioritario de garantizar la estabilidad y continuidad del clan, impone esas lealtades. Y esas lealtades muchas veces nos llevan a vernos implicados en el anhelo de resolución de traumas del pasado, porque el inconsciente familiar está buscando que cosas que otros han vivido y no han resuelto, quizás las puedan resolver quienes llegan después. De modo que si tienes esas lealtades asignadas por el inconsciente familiar, en determinadas situaciones que puedas vivir, si es que esas situaciones guardan una cierta similitud emocional
con los traumas o situaciones traumáticas que alguien antes de ti, con quien estás en sincronía, con quien tienes lealtad inconsciente, que alguien antes de ti sufrió y no resolvió, el inconsciente familiar ahora activa en ti, en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud, la memoria de aquellos traumas, de los cuales más que probablemente eres desconocedor. Pero claro que te puede condicionar, naturalmente. Esas lealtades, muchas veces, pues incluso dentro de una familia donde puede haber varios hijos, y claro que a veces los hijos son muy distintos en su forma de vivir, sentir y afrontar la vida. Pero a veces también la salud de unos no tiene nada que ver con la de otros. Ahí hay que hacer una reflexión, porque muchas veces se trata de la memoria transgeneracional, las lealtades que se tienen unos u otros con determinados o distintos antepasados y, por tanto, con los traumas que dejaron pendientes, que, como estaba diciendo, se activan cuando el descendiente enfrenta o vive determinadas situaciones. Una pregunta clave para hacerse aquí antes de pasar al siguiente apartado. Pregúntate si es tuyo todo lo que vives. O pregúntate si sientes que viene de más atrás. Es una pregunta realmente profunda, porque está claro que lo que tú vives hoy en tu vida cotidiana, el escenario en el que estás inmerso en el presente, ese es tuyo, no podemos decir que no. Pero ¿hasta qué punto en la raíz o en el origen auténtico, en el sentido auténtico de eso que vives, hay memorias e inercias que llegan de más atrás? Situaciones similares que quizá ya otros han vivido antes y que parece que ahora se activan o se repiten en ti. Cuando el síntoma se activa en el presente. Aquí quiero establecer una clara diferenciación entre lo que llamamos conflicto programante y conflicto desencadenante. Porque claro, si estamos diciendo que hay que darle la importancia justa, que es mucha, a la memoria profunda, a la raíz, al origen de las cosas, sí, entonces ¿por qué el síntoma se presenta ahora? No hay conflicto desencadenante si no hay un conflicto programante. Evidentemente, el presente es el eco o el reflejo de un pasado no resuelto. El presente no crea el síntoma, solo lo despierta, lo activa. Conflicto programante, conflicto desencadenante. El conflicto programante siempre es el primer impacto que, referido a algo, tú has vivido por primera vez. Y ese día, en ese primer impacto, en ese momento, no pudiste o no supiste cómo afrontar, cómo gestionar, cómo resolver. Por tanto, fue algo vivido, sufrido y no resuelto. Y así se instaló ya en tu memoria profunda, como algo no resuelto, pendiente, inadecuadamente gestionado.
A partir de ahí, a partir de ese momento, y fíjate que decíamos antes que el cuerpo guarda la memoria activa de todo lo que hemos vivido. A partir de ahí, cuando vuelvas, si llega a ocurrir naturalmente, cuando vuelvas a enfrentarte o exponerte a cualquier escenario emocionalmente similar a aquel donde viviste aquello que no pudiste o no supiste resolver, tu cuerpo activará, en tu cuerpo se activará la memoria de aquello. Y a la activación de esa memoria en tu cuerpo le llamaremos síntoma. Por tanto, por eso digo que el presente no crea el síntoma, lo despierta. El trauma o la herida abierta ya está instalada, pero cuando tuvo lugar aquel primer conflicto, el conflicto programante, no surgió el síntoma. El síntoma surge cuando después te enfrentas o te expones a una situación similar. Ahí no solo se activa la memoria de aquello que ya viviste, sino que ahora ya sí se presenta el síntoma. El conflicto desencadenante, cuando te enfrentas a algo similar a aquel primer impacto, se activa la memoria de aquel primer impacto y este es el conflicto desencadenante. Activa la memoria de aquello y ahora surge el síntoma. Por tanto, cuando hay un síntoma, estamos siempre ante un conflicto desencadenante. En otras palabras, la persona ahora se está exponiendo a algo similar a lo que ya ha vivido alguna vez en otro escenario o en otro momento de su vida. Algo que entonces allí no pudo o no supo resolver y que sigue instalado en su memoria profunda como algo pendiente. Por tanto, cuando la persona viene a terapia, siempre viene con un síntoma. Quiere ello decir que está enfrentando un conflicto desencadenante. Su situación actual es análoga, similar, a otra que enfrentó en el pasado y que no resolvió. Aquí, ahora, está el conflicto desencadenante, el síntoma. Allí está la raíz, el origen, el conflicto programante. La vía de la reparación, de la comprensión al cuerpo. Yo decía previamente que la toma de conciencia, que identificar y comprender qué es lo que expresa, qué es lo que delata el síntoma, es un primer paso, es un paso necesario, pero no es todo el recorrido. ¿Por qué hablar no basta? ¿Por qué hablar no es suficiente? ¿Por qué el cuerpo necesita vivenciar para poder liberar? Aquí tenemos que distinguir entre el plano mental y el plano emocional. El plano mental o mi parte consciente, la que controlo y conozco verdaderamente de lo que hago, digo y siento, plano mental racional, consciente, y el plano emocional inconsciente, esa parte de cada uno de nosotros que no controlamos y no conocemos. Si lo que fue vivido en el pasado se instaló en nuestra memoria profunda, en nuestro inconsciente, como un trauma pendiente, que no quedó resuelto entonces, y eso anida en nuestra memoria profunda, en nuestro inconsciente, está claro que a continuación de la toma de conciencia, es decir, identificar y comprender qué expresa el síntoma, hay que descender a ese otro nivel, al plano emocional, para poder desactivar la raíz auténtica del síntoma, aquel conflicto programante.
Por tanto, en esta labor de desbloqueo emocional se requiere, como condición sine qua non, que haya una conexión emocional, trabajar más allá del plano mental. Es por esto que en descodificación biológica reparadora, el método en el que trabajamos, del que soy creador y del que enseñamos y formamos terapeutas en nuestra universidad, es por esto, como digo, que en la descodificación biológica reparadora, la hipnosis regresiva es una parte muy importante porque es la herramienta que utilizamos para hacer ese trabajo en el plano emocional, para que después de haber hecho la lectura emocional del síntoma como situación presente, después de haber identificado el conflicto programante existente en la memoria profunda, infancia, memoria uterina, memoria transgeneracional, una vez que ya hemos identificado tanto lo que dice el síntoma como dónde está la raíz, el origen, el conflicto programante, la hipnosis regresiva sirve como vehículo o instrumento para ir a aquel escenario original y desactivarlo, resignificarlo. Obviamente, y no me quiero con ello extender mucho, porque no es el propósito de esta masterclass hablar en profundidad sobre la hipnosis, pero estamos hablando de la hipnosis, no la que se ve en los espectáculos, no la que se ve en las películas o en los shows. La hipnosis poco o nada tiene que ver con eso que habitualmente se ve en esos espectáculos. Esos espectáculos yo los denominaría más bien ejercicios de desorientación momentánea, que evidentemente ante el público pues sí da esa sensación de que la persona ha entregado el poder a otro y bueno, pues ese otro puede conseguir que haga cualquier cosa que le pida, por ridícula que pueda parecer. Eso, como digo, es básicamente un ejercicio de desorientación momentánea. La hipnosis poco o nada tiene que ver con eso. La hipnosis ericksoniana, que es la que se utiliza en el ámbito terapéutico desde hace ya muchas décadas, obviamente el doctor Milton Erickson fue el buque insignia, el creador. Estamos hablando de una hipnosis de trance ligero, relajación profunda, donde la persona está profundamente relajada, pero plenamente consciente, por supuesto, por supuesto. Evidentemente, en esa relajación profunda la persona puede conseguir alejar de su mente todo lo que en ese momento le pueda estar preocupando, distrayendo de sus situaciones cotidianas. Y así, con todo eso, con todo ese ruido mental alejado de la mente en ese momento, la persona puede focalizar, concentrar el 100% de su capacidad de atención en algo. Eso es lo que permite a la persona la conexión emocional. Eso es lo que permite a la persona regresar, y nunca mejor dicho, hipnosis regresiva, regresar a determinados escenarios que ha vivido, recordar, revivir y sentir tal como fue, pero claro, con la conciencia que tiene hoy, los recursos y capacidades que tiene hoy y que probablemente no tenía o no empleó entonces. Eso es lo que permite a la persona hoy elaborar, saborear una versión distinta de aquello que ocurrió. Naturalmente la historia no se puede cambiar. Lo que has vivido, vivido está. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero
sí puedes siempre obtener una experiencia distinta, como digo yo a veces, añadir un párrafo más a la historia, a ese capítulo de tu vida, que es el que cambia el sentido, el sabor con respecto a aquello. Hasta hoy, tú has estado en lealtad a aquello que viviste y cómo lo viviste, y la huella que dejó en ti. Aunque después hayas crecido, madurado, aprendido tantas y tantas cosas, sí, sí, pero una parte de ti ha estado siempre en lealtad a la huella que dejó en aquel momento en ti aquella experiencia, que la viviste tal como eras en aquel momento, con las capacidades y recursos que tenías en ese momento, que no son los de ahora. Evidentemente, con la hipnosis, como decía previamente, puedes volver allí a recordar, revivir y sentir tal como fue, pero ahora ya sí, volver allí con los recursos, capacidades que tienes y no tuviste. Obviamente eso cambia en tu memoria emocional el sentido y el peso de aquello que viviste entonces. Por eso decimos, hay que reparar allí, hay que comprender aquí, comprender lo que expresa el síntoma, lo que expresa tu cuerpo, lo que delata tu cuerpo, comprender aquí, pero reparar allí. Porque el cuerpo ahora activa la memoria de aquello. Obviamente, lo que necesitamos es desactivar aquello que está en la raíz. Si únicamente nos fijamos en el presente, en el síntoma, en lo que está ocurriendo ahora, sería un trabajo superficial, un maquillaje superficial. Realmente el trabajo está allí, en sanar la raíz. Es como el árbol. Un árbol le puedes cuidar mucho, todas las hojas, pero si la raíz está mal, de poco te va a servir. Decía Søren Kierkegaard que no somos resultado de lo que hemos vivido, sino que somos resultado de lo que hemos hecho con eso que hemos vivido. No hay casualidades, hay causalidades. Nada es casual, todo es causal. Todo tiene un sentido, una razón, un para qué. Y el cuerpo nos muestra el camino, porque el cuerpo delata y expresa. El síntoma no es el final del camino, es el punto exacto donde la historia pide ser reparada. Si esta visión que te he ofrecido hoy aquí resuena contigo y quieres formarte de verdad, te invito a agendar una entrevista conmigo. No es para todo el mundo, es para personas comprometidas con su transformación y la de otros. La formación profesional que en descodificación biológica reparadora ofrecemos en nuestra universidad no solo enseña una técnica, transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos y también, naturalmente, la manera en que vemos la historia de los demás, de cada persona. Porque, como decimos siempre, cada persona, cada caso, cada vida es distinta. Ha sido un placer como siempre y hasta pronto.